que nada, pues otra vez reitero mi gusto de tenerlos todos aquí en Jalisco, y sobre todo porque pues mucho de lo que vamos a ver ahorita es precisamente lo que también es el recorrido que vamos a hacer allá. Ya en parte lo dijo Chris Lloyd hace rato, pero mucho de lo que hemos podido ver en los últimos años del trabajo junto con el doctor, obviamente el doctor Phil Wigan, que es quien me inició en estos trabajos de los yacimientos de obsidiana en esta región. Entonces es un bosquejo general de estos trabajos, ya prácticamente alrededor de entre 13 o 14 años ya de trabajo constante de estudios de la obsidiana aquí en el estado de Jalisco, ¿no? Entonces, para iniciar, no quisiera retomar mucho esta cuestión porque ya lo han dicho mejor los especialistas, los geólogos especialistas acerca de la importancia en México en la cuestión vulcanológica y demás, en la conformación de yacimientos de obsidiana, que obviamente esto coadyuvó a, en primer lugar, pues a tener suelos fértiles, cuencas donde había una gran cantidad de agua y obviamente sobre todo las materias primas relacionadas con este vulcanismo, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas por las cuales también esta región fue una región altamente ocupada desde etapas muy tempranas, y que bueno, todo el desarrollo que hemos visto a través de los trabajos de varios investigadores aquí en el estado de Jalisco, pues siempre está relacionado con los yacimientos de obsidiana, ¿no? Alguna cuestión siempre hay esta relación, ¿no? En este mapa ustedes pueden ver algunos de los yacimientos, aunque no todos, de los que hemos podido registrar a través de los años. Este es un trabajo que prácticamente desde los años 60 se empezó a hacer más un trabajo más analítico, digamos. Sin embargo, hay que señalar que desde prácticamente desde el siglo, principios del siglo XX, con la exploradora Adela Breton, fue la que hace un primer estudio acerca de los yacimientos, que le llama la atención precisamente los yacimientos cercanos al volcán de Tequila, junto con las tumbas de Tiro, y sobre todo ella es la que hace la primera descripción sobre huachimontones. Ella no le llama obviamente huachimontones, pero sí le llama estructuras circulares, ¿no? Entonces, ese es un dato que no hay que, como decía Alejandro en la mañana, no hay que olvidar los primeros personas que hicieron estos hallazgos, ¿no? Ya desde los años 60 el doctor Phil Wigan y otros colaboradores empiezan a hacer una sistematización de esto. Igual Efraín, como lo había comentado, también hace algunas cuestiones. Nosotros seguimos con este trabajo de registrar algunos yacimientos, algunos de ellos también con John Pin y Chris Lloyd aquí presentes, y que ha sido una experiencia muy interesante, ¿no? Esta es más o menos la vista que se conoce peculiar ahora, ya entremezclada con el paisaje agavero, patrimonio de la humanidad. Y bueno, no hablaré mejor de eso. Pero de todas maneras es una cuestión que radica el interés no solamente por el tequila, digamos, ¿no? Porque hasta hay algunas personas que dicen que Abra Tequila tiene una relación hasta con la obsidiana, porque uno de los significados que le dan es tequila, lugar que corta, y alguna forma de establecer esto es precisamente con la obsidiana, ¿no? Entonces cada tequila también está relacionado con la propia obsidiana, ¿no? Ese es el sitio de Huachimontones, ¿no? Que es uno de los más famosos acá del occidente de México, que siempre ha habido principal interés precisamente por la obsidiana, porque precisamente el doctor Phil Wigan hace sus primeras hipótesis acerca de una especialización a lo largo de esta tradición Teuchitlán, pero bueno, a últimas fechas ya ha habido algunos cambios en este sentido, pero no es solamente eso, sino que hay evidencias tempranas del uso de la obsidiana aquí, por ejemplo, estas dos puntas Clovis encontradas por José Luis Lorenzo en la cuenca de Zacualco,
que son de obsidiana. Desgraciadamente estas todavía no hemos podido analizarlas, pero sí sería muy bueno en algún momento ver el origen de estas, ¿no? Pero estas son de las primeras que tenemos, o sea, entre 10.000, 12.000 años antes del presente, ya tenemos el uso de la obsidiana, que es muy probable que sea de la región, ¿no? Otro de los casos peculiares que tenemos son el hallazgo de dos puntas Folsom en el sitio de Huachimontones. Esto fue un artículo que lo publicamos en el 2006, también con Efraín Cárdenas, Elmo León también, y que curiosamente estas dos puntas Folsom aparecen en contextos de la tradición teuchitlán como ofrendas, una en el juego de pelota principal de Huachimontones y otra en el círculo 6, ¿no? Entonces eso nos llamó mucho la atención. Se hicieron algunos estudios, se mandaron también algunas fotografías a Estados Unidos con gente también especializada en esta técnica y no hubo duda de que sí son puntas Folsom. Vale la pena recalcar que bueno, estas puntas también son de obsidiana, de una obsidiana de color verde opaca, muy típica también. Estamos en proceso de hacer los análisis, si algún día llegan los análisis, ¿verdad, José Luis? Y pero de todas maneras creo que es una buena señal también de esta presencia de cazadores recolectores que tenemos, aunados también con toda la flora y fauna de la región, que se han encontrado también algunos mamut, bisontes, camélidos y demás, ¿no? Entonces estas son de las joyitas que tenemos acá. Obviamente también durante toda la tradición teuchitlán hubo una especialización muy fuerte en el sentido principalmente de la joyería, ¿no? Que es una de las cosas que llama muchísimo la atención, que también ya hemos hecho algunos análisis, pero también de una explotación constante en varios de estos yacimientos, ¿no? De hecho, muchos de estos lugares donde existen círculos con huachimontones o huachimontones están muy cercanos también a los yacimientos. Un ejemplo de esto es el yacimiento del Pedernal, prácticamente a 2 kilómetros en línea recta. Y es donde vemos también un patrón de asentamiento muy especial precisamente para la explotación de esto, ¿no? Había alguna idea también de Phil de que Huachimontones era el sitio que concentraba toda la materia prima y demás, y ahí se distribuía y demás. No, ahora ya más bien se ha entendido de que prácticamente había varios centros de distribución de esta obsidiana y lo podemos ir dividiendo en grupos, ¿no? Como también lo habían hecho en su momento, ¿no? Los grupos J, B, T y G, ¿no? Que es lo que tenemos ahora en esta distribución, ¿no? Y esto es lo que aparece, ¿no? en superficie, ¿no? Este es, por ejemplo, uno de los yacimientos de mayor explotación que tenemos, más de 2.000 años de extracción de este recurso. Prácticamente todo lo que pueden ver ahí son los desechos de talla del yacimiento, y tenemos evidencias desde la etapa temprana de Huachimontones, más o menos hacia el 450 a.C., hasta prácticamente la llegada de los españoles, 1400, 1500 después de Cristo. Hay también algunos materiales asociados, ¿no? Este es el yacimiento de San Juan de los Arcos, donde una de las cosas importantes es también la explotación para la joyería en obsidiana. El yacimiento de La Joya, que fue muy importante precisamente por la producción de navajillas prismáticas, que se han hecho ya algunas tesis, por ejemplo la de Erika Blanco, que al parecer todas se realizaban en la isla de Ixtitlán. Bueno, hablaré un poquito más adelante en este aspecto. Desgraciadamente hay que hacer notar que estos yacimientos todavía siguen siendo explotados. Desgraciadamente no se ha podido frenar una explotación tan cruel y violenta como lo que hay aquí en Jalisco, y que mucho de esta evidencia arqueológica pues se está perdiendo, ¿no? Entonces nada más es un punto a acotar. Acá hay unas cosas curiosas, ¿no? También hay tanta obsidiana en el yacimiento de La Joya, que en vez de hacer los corrales con piedra común, los hacen con obsidiana, ¿no?
Obviamente también tenemos algunas variedades de obsidianas rojas. Hay, por ejemplo, la obsidiana que aparece en esta fotografía es una obsidiana roja típica que fue utilizada también durante la tradición Teuchitlán del yacimiento de Navajas, que actualmente también ha estado siendo explotado para trabajo artesanal, ¿no? No tenemos mucho, a diferencia del centro de México, no hay muchos ejemplos de minas profundas de extracción. Solamente hay dos ejemplos de esto. Una de estas es en la zona sur del volcán bueno, la caldera de la Primavera. Una fotografía aquí de John Ping, que se atrevió a meterse aquí, ¿no? Lleno de murciélagos y demás. No muy fácil de entrar, la verdad, pero sí se ve en la parte exterior de estas minas una explotación muy importante durante la etapa también de la tradición Teuchitlán. Y vean, esto es otra de las características de esta región, ¿no? Los diferentes colores que existen, algunos muy llamativos, como ustedes pueden ver, algunos azules, el arcoíris en la parte baja, que es típico de esta región. De hecho, en los stocks internacionales donde se vende obsidiana así a graneles, este tipo de obsidiana le llaman obsidiana Jalisco, ¿no? por ser muy típica de esta región, aunque hay colores muy raros, roja, verde, alguna blanca también, que por ahí hemos encontrado algunos ejemplos, ¿no? pero sí es muy característico esta variedad, que llegamos a más o menos alrededor de 25 colores de obsidiana. Obviamente esto es a simple vista, ¿no? Que algunas veces sí sirve para más o menos verlo, pero obviamente ya haciéndolo los análisis, eso ya cambia completamente. Otros ejemplos son esta, que es típica también de la zona de San Marcos, cercano también al volcán, que es una obsidiana azul con vetas también un poco de azul pálido, que no la hemos visto en otros lugares. Esta que le llaman la obsidiana araña, porque se ven como si fueran telarañas, bueno, los artesanos le llaman así, de esta forma. Y bueno, en cuanto a lo que aparece en los yacimientos, existe gran cantidad de trabajos de talla que lo hemos podido identificar, algunos procesos en estas cadenas operativas, desde el mismo yacimiento hasta donde es ya los trabajos finales, y cambian precisamente los núcleos de preparación de un yacimiento a otro. Va a depender mucho esta cuestión acerca de lo que querían sacar, lo que estaban preparando, ¿no? Aquí hay algunos de Teuchitlán, junto con uno de San Juan de los Arcos. Que es el sitio de Atitlán, o la isla de Atitlán. Ustedes pueden ver, este es un megataller, es ahorita el taller más grande que se ha encontrado en el occidente, que es el estudio que hace Erika Blanco. Y pues lo que ustedes pueden ver son puros desechos de talla de puras navajillas, ¿no? Y bueno, esto es un pozo de saqueo, pero bueno, hay una profundidad que va hasta casi 3 o casi 4 metros de desechos de talla en este lugar, ¿no? Asociado también a la tradición Aztatlán, hay bastante material Aztatlán en el lugar. Este tipo son los núcleos agotados que se encuentran en el lugar. Algunos otros talleres que hemos encontrado cerca del río de Teuchitlán, gran cantidad de desechos de talla, que desgraciadamente aquí están revueltos con material temprano y tardío, difícil entonces de separar, ¿no? Cuál es cuál, ¿no? Como les comentaba, los materiales que llaman muchísimo la atención son la joyería en obsidiana, que aparece en lo que es la tradición Teuchitlán, tumba de Tiro, y asociado principalmente a los entierros, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de un altar del siglo VI de Huachimontones, donde aparecen estos. Estos son algunos ejemplos que hemos encontrado en contexto. Vean la finura de estos objetos, que hemos hecho también, hemos preparado un artículo al respecto, que también es una tecnología que no se saca a través de navajas, sino más bien de láminas sumamente delgadas, que es más parecido a un trabajo que le llaman convegua en otras partes del mundo.
Este es uno de donde se sacan este tipo de objetos. Y bueno, hemos también empezado a hacer varios análisis desde hace tiempo, a empezar a discriminar, ¿no?, los objetos. Y estos son de los primeros que hemos hecho a través de Principal Components, lo que hemos utilizado. Prácticamente los análisis que se han hecho son a través de activación neutrónica en el ININ con la doctora Dolores Tenorio y Melania Jiménez. Y en la parte izquierda, ahí pueden ver la mayoría de estos objetos son los de obsidiana y prácticamente todos vienen de dos yacimientos, o los de Ahuizculco o los de San Juan de los Arcos, ¿no? También hemos trabajado con Michael Glasgow en esta cuestión. Se han hecho también varios estudios de estos yacimientos. En este artículo, perdón, que salió hace como 3 años, ya 4 años, donde se hace toda esta investigación, se empiezan a hacer las discriminaciones aquí solamente con 2 elementos, rubidio y circonio, para poder ver procedencia. Sí hay una separación fuerte, como ustedes pueden ver en este dendrograma, en cuanto a cada uno de los yacimientos. Y bueno, empezamos a hacer también algunos ejercicios también de esto. Por ejemplo, esto es un caso muy especial sobre algunos elementos de ahí de Teuchitlán, que aquí es donde vemos que solamente hay material de 3 yacimientos, ¿no? Teuchitlán, Ahuizculco y Magdalena, ¿no? Todos los demás pues se establecían en otros frentes, ¿no? Esta también del mismo lugar. Y ya solamente para concluir, no hay mucho que hablar al respecto, pero para concluir me gustaría nada más especificar algunos de los estudios que hemos hecho ya de colecciones en otras partes, ya confrontando las bases de datos que hemos ya elaborado a través de estos años. Por ejemplo, esta colección de obsidiana de tradición aztatlán, proveniente de sitios arqueológicos de la costa de Sinaloa y Nayarit. Estos también los hemos hecho con colaboraciones con el Museo del Louvre en Francia, con la técnica Pixel, con Tomás Caligaro. Estos son algunos resultados, y que fue muy interesante porque una de las cosas que encontramos es que, bueno, mucho de este material venía de la Sierra de Pachuca. Quiere decir que había un comercio también hasta prácticamente en la parte norte del Pacífico, materiales principalmente puntas de flecha y navajillas provenientes de allá. Aparecen también algunos objetos de Teuchitlán, de La Joya y de las navajas, y al parecer también algunos elementos de Abasolo, Guanajuato. Más o menos esto es la idea que tenemos acerca de cómo pudieron haber llegado estos elementos aquí. Son nada más unas proposiciones acerca de esto, ¿no? Y esto, bueno, igual esto le va a interesar más a Emiliano. Algunos ejemplos de lo que hemos empezado a hacer también ahí en la DIPA, en el laboratorio de Colmich, acerca de huellas de uso. Dentro de elementos tan antiguos, por ejemplo la punta Folsom, hemos encontrado algunas huellas, por ejemplo en la parte terminal de donde está la canaleta, donde pudiera haber sido estas huellas parte de poner el fuste, o donde se amarraba el madero para hacerlo, ¿no? Y son muy específicas estas huellas, ¿no? Algunos micropartículas que se encuentran dentro, y sobre todo esta huella de corte, que es la de rompimiento, que es una de forma de charnela, que es muy probable que se haya hecho durante el uso, digamos, ¿no? Donde se dio un fuerte golpe al aventar la lanza, y que se rompió precisamente donde estaba terminando el enmangue. Algunos ejemplos también de cómo se va deteriorando la obsidiana, cómo se va perdiendo parte de esto. Y esto nos ayudó también a ver de que prácticamente la obsidiana se encontraba en una zona lacustre, ¿no? Había muchas cantidades de pérdida de silicio en algunas partes, y sobre todo cambios en zonas, por ejemplo, del
de calcio y creo que era la de sodio, ¿no? No, creo que es la de potasio, ¿no? Sí, la de potasio. Pero bueno, esto es solamente un ejemplo de lo que hemos hecho acá y bueno, creo que es una de las cosas que creo que habría que empezar a conformar estas bases de datos, sobre todo para ver estas relaciones también que hemos visto que también hay varias cuestiones de yacimientos que no solamente del occidente, sino también del centro y viceversa, que se empiezan a ver de que hay materiales que se utilizan en diferentes lugares, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo por mi parte y muchas gracias. Agradecemos a Rodrigo su presentación y tenemos tiempo para un par de preguntas antes del proceso. ¿Alguien? ¿Sí? En los talleres, ¿cuántos tipos de procesos de taller has podido identificar? Hay por lo menos en la parte temprana de la ocupación de la tradición teochitlán hay dos procesos principales, ¿no? Uno de macronavajas, de hacer macronavajas en serie así impresionante, y otro de lascas, ¿no? Y eso se puede ver muy fácilmente en lo que están produciendo de núcleos, ¿no? Hay núcleos grandes, de gran tamaño, para poder hacer estas macronavajas que las tenemos muy presentes en toda la tradición, y lascas, ¿no? Lascas comunes que va a depender también del tamaño de los nódulos, ¿no? De cada uno de los yacimientos, ¿no? Entonces, eso está muy claro. Pero, por ejemplo, una de las cosas que les quiero mostrar, a ver si están de acuerdo conmigo, es que los núcleos para la extracción de joyería, los núcleos son totalmente distintos, sino que son planos, no son como balas de cañón, sino son planos, y entonces llevan otra tecnología, sobre todo para sacar estas láminas grandes, para poder sacar la joyería que no tuviera ninguna fase de ningún lado, ¿no? Entonces tuviera prácticamente las dos caras planas, ¿no? Entonces eso, si no empiezas a hacerlo desde un núcleo diferente, no lo podrías hacer, ¿no? Entonces, por lo menos entonces tenemos 3 diferentes conformaciones o fábricas de núcleos, que eso se puede ver también en los talleres, ¿no? Muchas gracias. Una última pregunta antes del proceso. Nadie. Bueno, yo apenas estoy como conociendo las técnicas de caracterización y todo eso, y me interesa mucho la parte de la base de datos, y realmente no he logrado entender cuál es la diferencia, cuál será la problemática de utilizar diferentes técnicas. Por ejemplo, veo que utilizan demasiado la activación neutrónica, pero si yo quisiera utilizar quizás interacción de rayos X o algún tipo de espectrometría, ¿cómo serían mis resultados y cómo los podría comparar con las bases de datos que ya tienen? Claro, definitivamente. Es una de las cuestiones precisamente que tenemos que tomar en cuenta en este proceso, digamos, en este lugar. Pero una de las cosas es eso, ¿no? De que a veces utilizas diferentes patrones, a veces los puedes comparar, ¿no? Pero aún así podría tener ciertas diferencias, ¿no? En equipos y demás. Va a depender también el número de muestras que está haciendo el patrón, digamos, ¿no? Si no hay una estadística buena, digamos, entonces podría haber algún error también ahí, ¿no? Entonces, hay varias cosas que van a depender de que se esté utilizando bien un banco de datos, ¿no? Por eso es importante tomar en cuenta varias cuestiones o técnicas, digamos, para ver cuál va a ser la mejor, ¿no? ¿Y cuál es como la más recomendable? Híjoles, no hay una recomendable, sino más bien una de la que mejor te pueda sacar el provecho, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, la activación neutrónica puedes obtener hasta 35 elementos, pero va a depender mucho que tengas un reactor nuclear, que vayas a destruir la muestra, ¿no? Una de las que se está utilizando comúnmente ahora es fluorescencia rayos X, porque no hay que destruir la muestra, te da una gran cantidad de elementos. Y aparte, bueno, ahora ya es mucho más común que cada institución tenga, por ejemplo, una pistola de
de fluorescencia de rayos X, que esa es la que se puede utilizar para hacer esto, ¿no? Entonces, esas son de las cosas por las cuales nos tenemos que poner de acuerdo para ver cuáles son lo mejor para utilizarlo, ¿no?